¿Cómo andas, Guille? Gracias por tenerme. Yo seré tu senpai en ese viaje, pero vos me enseñaste muchas más cosas que las que yo te enseñé a vos, así que gracias a vos. Bueno, para seguir con esta charla, con que recién empieza y que iba con esta introducción, ese viaje que hiciste en 2016, en el que después me compartiste todas tus experiencias, que me sirvió para mí, después ir por primera vez a Japón, ¿ese viaje fue también tu primer viaje o ya habías estado en Japón antes? No, fue mi primer viaje, casi que mis primeros contactos con la colectividad también. Mira vos, o sea, ¿cómo fue como tu recorrido dentro de ese sentimiento Nikkei? Porque a mí, de cierta forma, también, en conversaciones con otros miembros de la colectividad, siempre me contaban que su niñez y adolescencia es como que pasaba un poco de costado con todo lo que era la actividad en la comunidad y que de grande, ya en la adultez, se empezaron a preocupar o interesar mucho más por los orígenes, por los ancestros. Así que fue como una combinación de interés y de viaje. Sí, yo siempre supe que parte de mi familia era descendiente de japoneses, aunque no parezca, porque parte de mi familia es descendiente de españolas y partes de japoneses. Desde muy chiquito yo veía a mi abuela y también la familia del hermano de ella y los veía japoneses. Pero bueno, mi abuela falleció muy chica y ella tenía muchas cartas que se mandaba con la gente de allá y quedaron en un cajón. Y más o menos en el 2016 me acordé de esas cartas y las empecé a buscar. Y encontré un montón de direcciones, un montón de cosas. Y dije, quiero ir a Japón. Y en el momento que dije quiero ir a Japón a conocerlos, mediante Ana Imamura, que también es becaria, eh, le contó a una familiar mía, ¿sabes que hay una beca para comunicadores? Y entonces se dio como una conjunción de cosas que me llevaron. Totalmente, es como un momento en el que una cosa fue llevando a la otra y se dio en ese momento. Ujú. Contanos un poco, ahora hacemos un poquito del salto, quién es Agustín Suárez, porque yo lo que conozco de vos, y de hecho hace poquito, cuando estaba armando la agenda y que te iba a contactar, nos cruzamos en la premiere de la serie Menem de Amazon Prime, de Prime Video, y ahí pudimos charlar un poquito, y bueno, para aquellos que no lo conocen, Agustín es el cofundador de dos agencias, en verdad una agencia digital y una agencia de marketing, que es Astillero y Duck Home, Duck, ¿no? Duck Talk. Doc, Doc. Duck Talk. Sí, es difícil ¿Cómo, de pronunciar. cómo es tu trabajo dentro del mundo digital, del marketing, de la parte creativa? ¿Cómo lo definirías siendo comunicador? Yo soy publicista de profesión y en mi agencia desarrollo estrategias y creatividad para marcas de todo tipo. Y Dockstock, que ahora ya es la agencia de entretenimiento, se dedica a las marcas que tienen que ver con las plataformas de entretenimiento y demás. Ejemplo Prime Video, Ujú. que fue por la que nos vimos. Y en todo ese marco, nosotros le hicimos la campaña de marketing a la serie Men. ¿Cómo fue combinar este espíritu Nikkei y este interés por los ancestros y por la historia japonesa con el desarrollo de tu carrera? Porque está muy vinculado. La sociedad japonesa y la cultura japonesa tiene una fuerte impronta en el consumo, en la comunicación, en el marketing. Y creo que hay algo de eso que también te debe haber cautivado, captado. ¿Cómo fue esa conjunción? Sí, más que nada. Creo que son los valores del trabajo que tiene la sociedad japonesa, sobre todo la obsesión por la eficiencia, es algo que creo que me caracteriza, que yo no sabía que era un valor ni japonés ni Nikkei, pero sí es un valor que me inculcaba mucho la parte japonesa de mi familia. Entonces, creo que esa obsesión por la mejora y por la eficiencia es algo que siempre me queda porque en la publicidad tenés muchas oportunidades de empezar de nuevo.
cada proyecto dura 2, 3 meses donde desarrollaste una campaña, la producís y volvés a cero, porque es un nuevo proyecto. Es Entonces, un, es puedes un, aplicar lo aprendido. sí, es un trabajo, eh, por decirlo de una forma, algo efímero. Más allá de que sean 2 o 3 meses, es como que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin siempre, es muy concreto. exacto. Y saltás de proyecto a proyecto que de repente estás haciendo la serie de Menem, pero de repente estás haciendo un reality show que no tiene nada que ver. Entonces tenés que volver a reprogramar tu cerebro y aplicar lo aprendido para ser un poco mejor que el proyecto anterior, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que me queda lo Nikkei. Bien, y ahora llevándote de vuelta, perdón que te lleve y te traiga sobre la línea de tiempo, pero ¿cómo fue tu primer contacto en Japón en el marco de esta beca en el que teníamos actividades culturales, teníamos actividades protocolares y también, bueno, en medio de todo ese proceso de investigación que ibas llevando con tu familia? Yo creo que no me di cuenta realmente que estaba en Japón hasta 3 días después de estar en Japón, porque Como un jet fue lag todo muy mental, rápido. ¿Eh? un jet lag mental. No, tremendo, porque la beca lo que te obligaba justamente a la eficiencia, no parabas. Nosotros con Male justo se nos atrasó el vuelo y llegamos al hotel, nos pusimos en mi caso el traje y empezamos conferencia, 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 actividad cultural. Era todo muy rápido y todo tan, tan distinto, tan poco cotidiano que no tenías como tiempo de reflexionar hasta que en el tercer día hicimos Chado, ceremonia del té, Mirá vos. y fue la primera vez Sí, algo que que me tuvimos. contaba Male, que también fue algo, ahora que me contás con eh, todo el historial de archivos, es como que fue algo muy puntual que coincidió con sus intereses. Vos con tu investigación Ujú. histórica y de familiar y ella con sus intereses en el Chado, que lo estaba explorando. Sí. Espero que no te haya contado lo que yo haré ese día, Ah, porque fue una vergüenza, pero pura me emocioné emoción mucho era. porque me emocioné mucho porque fue el primer momento que tuve la posibilidad de hacer un poco de introspección de dónde estaba y que las cosas que me iban pasando, de repente las iba sintiendo más familiares, porque, vuelvo a decir, yo no sabía lo que era el término Nikkei hasta que estaba allá, hasta que estuve allá, y de repente empecé a encontrar un montón de familiaridades en la educación de mi familia, y un montón de cosas que no sabía eh, por dónde venían hasta que estuve allá y hasta que vi a la sociedad allá, ¿no? Y entonces ese primer momento de introspección me emocionó mucho, y a partir de ahí empecé a sentirme más Nikkei, ¿no? Porque empecé a encontrar una familiaridad. Eh, Y en ese acercamiento y esa familiaridad que fuiste encontrando en ese proceso, a tu regreso ya después volviendo de Japón con todas las vivencias y anécdotas e historias, ¿cómo fue transitar ya con esa identidad percibida que ya decías, bueno, esto tiene un nombre, tiene puntos en común, tienes un aprendizaje? ¿Cómo fue empezar a recorrer ese camino ya como percibiéndote Nikkei? Sí, a mí está buena la pregunta, me haces pensar. A mí me cambió la vida, o sea, lisa y llanamente me cambió la vida y empecé a sentir también como entre gratitud, era tanta la gratitud que no sabía cómo devolverla y siento que jamás voy a poder devolver todo lo que ese viaje me devolvió. Eh, Porque me integró a una colectividad. Vuelvo a decir, yo no tengo cara japonesa y mi tercer apellido recién es Mitsumori. Eh, entonces empecé a replantearme lo que era ser Nikkei para mí y cómo quería vivir esa descendencia Nikkei y cómo quería integrarme a la colectividad y, Un y- y trabajo qué, qué podía aportar, ¿no? un trabajo de identidad que por ahí uno Fuerte. no lo esperaba y que uno lo replantea ya con las herramientas que además tiene uno en la adultez. Sí, y además con las
con la personalidad solidificada que uno ya tiene en la adultez, ¿no? Que algo te mueva tanto a una edad, bueno, en ese momento, no sé, 10 años atrás, eh, tuve que trabajar varias cosas para bien, porque me dio como un apoyo más la identidad, en ese sentido, ¿viste? Eh, y bueno, ahora estoy casado también con una Nikkei y tengo una hija también Nikkei, así que ¿Cómo venís con toda con todo el cruce entre dos culturas? Porque muchos de los que, con los que íbamos conversando, algo en común que nos decían los entrevistas, que me decían los entrevistados es que se siente como un puente, como que no son ni de acá ni de allá, y que aprecian mucho tanto las virtudes y reconocen también los defectos. ¿Cómo te llevas con eso? yo la verdad me llevo muy bien porque creo que te permite todo el tiempo tener herramientas para decidir qué aplicar y cuándo, ¿no? Creo que poder pertenecer a más de una cultura te hace, te da herramientas para decir, bueno, en el trabajo voy a agarrar la eficiencia o el Kaizen de los japos y voy a agarrar la creatividad o el desparpajo de la cultura latinoamericana, de la que pertenezco, ¿no? Entonces vas todo el tiempo como teniendo más de una herramienta para decidir cómo vas a actuar en ese momento. Y a mí me gusta mucho ese cruce, digamos. Sí. Y me queda la duda, la consulta de cómo fue la búsqueda de los orígenes, el rastreo hacia el pasado, la investigación sobre los ancestros. ¿Cómo te fue con esa búsqueda? ¿Con qué te encontraste en el camino de ese proceso histórico, familiar, genealógico? Yo si hoy lo cuento, parece una película que solo la vería yo, ¿no? Porque a nadie le tendría que interesar. No te creas, ¿eh? Pero No te creas porque creo que más allá de los orígenes, creo que en Argentina todos estamos muy cruzados por sí, historias de migrantes, de gente que dejó sí, su tierra y vino aquí a sí, este sí, país, a la Argentina. Así que yo creo que tenemos mucho sí, de sí. público para contar. Así que entonces, ¿cómo es esa película, Agustín? Bueno, esas cartas que yo te mencionaba, que desde chico estaban en el cajón, estaban en el mismo cajón de mi abuelo de siempre y de mi abuela. Y yo un día las agarré ya de grande y parte eran en Nihongo, parte eran en portugués y parte eran en castellano. Hay una Y mezcla de tenían una idiomas. dirección. La evolución era que había una familiar de allá que empezó a aprender idiomas y primero el que pudo aprender era portugués. Empezó a aprender para comunicarse con mi bisabuela y mis descendientes acá. Entonces, de repente era Nihongo, de repente era Nihongo y portugués, y iba mutando según la carta, porque son varios años de cartas. Pero todos tenían la misma dirección, que era un pueblo en Kochi, en la provincia de Kochi. Eh, y tenía un número de teléfono también. Entonces dije, cuando me gané la beca, dije, tengo que llamar, pedí permiso a la beca a ver si podía ir en caso de contactar a alguien. Y tenía un álbum de fotos también de mi abuelo y mi abuela que fueron allá en los 70 una cosa así. Eh, entonces me dijeron que sí y cuando llamé, Ana de vuelta, Ana Imamura, me ayuda con el Nihongo porque me atiende ya Chi Susan, que es como la prima de mi abuela, una persona ya grande, 80 años, no sabía español obviamente, y menos que la Claro, llamen de Argentina. Y entonces decía, Maruta San, mi abuela se llamaba sí. Marta. Eh, y bueno, Ana le explicó que yo era nieto, dice, dale, venite. Eh, Mirá vos, ¿y y yo, cómo hiciste bueno, hacerte un tiempo dentro de la beca? Ya habías pasado con todos los asuntos protocolares y con todos los compromisos de la beca. ¿Cómo era muy lejos? No tengo noción de sí, las distancias. Kochi queda en Shinkansen, en tren bala, queda a 8 horas de Tokio. Ah, es bastante Eh, lejos. sí.
O sea, está la isla Grande y Sí, la isla de Shikoku, que es abajo al sur, no es en Okinawa, sino justo como al final antes de Fukuoka. antes, sí, por Kumamoto, por esa zona. Claro, sí. Y bueno, es un Shikoku, está un poquito más alejado, pero es hermoso. Y bueno, me dijeron venite, y yo puse la misma dirección que estaba en la carta, la puse en Google Maps. Y, y bueno, me tiró todo el trayecto, y ellos me querían esperar en la estación de Kochi, pero a mí me tiraba otra estación, como más alejada, más de un pueblo. Pero fue hermoso porque cuando me bajé en esa estación había un río bordeaba el camino que tenía que hacer para llegar a la ciudad, y fueron 40 minutos bordeando un río. Y también dentro de la introspección que vos decís, yo en un momento me imaginaba a mis bisabuelos cruzarse conmigo con un montón de valijas para ir a Kobe y de Kobe a San Pablo y todo Haciendo eso. el camino inverso. El camino inverso hace 1913 vinieron ellos, Wow. sin saber a dónde ir. Y fueron 40 minutos que yo me imaginaba como caminando en contra a ellos. Más allá Eh, de la ayuda de la tecnología, vos tampoco sabías muy bien con qué te ibas a encontrar. no sabía nada. Eh, y nada, fue muy emocionante hasta que los encontré y tenía el álbum de fotos que llevé de Argentina. Y lo lindo fue que ellos tenían el mismo álbum de fotos o fotos muy parecidas, corrías 1 o 2 centímetros, porque era una cámara, otra cámara. Ah, mira. Entonces íbamos, sí, íbamos comparando nombres y armando el árbol genealógico y demás. Bueno, Ana Imamura también estuvo ahí, que me ayudó con todo, si no, difícil hubiera sido la comunicación, aunque la emoción hubiera sido igual. Eh, y ese fue mi primer día en coche. Muy, muy lindo. Totalmente, una historia súper emocionante porque además encontrarte con dos versiones de una misma foto, de un mismo momento, por diferencias mínimas, nada, habla de una conexión que, bueno, la descubriste yendo a encontrar, a buscar ese origen. Así que me imagino la emoción y la satisfacción de poder llegar a ese destino, esa meta. Y, y ya después volviendo a la Argentina, todo el recorrido, todas estas experiencias, a veces charlando con colegas, con pares, decimos, bueno, cómo se ve este futuro para la comunidad Nikkei? Como en algunos casos, algunos me dicen, bueno, hay como más interés, tal vez nuestros padres o tal vez abuelos no estaban más ocupados en otros temas, en integrarse, en desarrollar una familia, un negocio, en el porvenir, y nosotros tenemos como otro recorrido de vida y estamos muy interesados en lo que fue el pasado y a su vez también estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando hacia adelante. ¿Y vos qué sensaciones tenés respecto a la cultura, las tradiciones y la pertenencia a Nikkei de aquí a futuro? Mm, mm. Es una buena pregunta. Eh, yo creo que nuestra mayor responsabilidad es poder avanzar en la cultura sin perder los valores que nos hicieron Nike, ¿no? Creo que estamos en un momento donde necesitamos todo el tiempo reflexionar sobre lo que nos trajo hasta acá para, y que eso nos haga mirar el futuro. Un poco como es Japón, ¿no? Esta mezcla entre pasado y el mayor futuro posible. Eh, Porque me parece que a medida que, no, que la colectividad se va integrando más a la mayoría de la sociedad, eh, tiene que incorporar los valores de las cosas que se va cruzando sin perder lo que los hace Nike, ¿no? Entonces, creo que nuestra mayor responsabilidad es esa, poder, yo ahora que tengo una hija en el sentido, todo el tiempo es con Pau, mi esposa, es tratar desde inculcar el gochizo sama después de comer, pero a la vez ser un poco más abiertos y ir un poco más adelante. Lo pongo eso como un ejemplo muy chico, a medida que vayamos creciendo, ¿no? Entonces, creo que es todo el tiempo mirar hacia el futuro
siguiendo preguntándose qué es ser Nikkei y conservando los valores, ¿no? De eso. Perfecto. Bueno, estuvimos hablando con Agustín Suárez, mi senpai, uno de los senpai que tuve en la beca a Japón y que con el cual estuvimos compartiendo las experiencias de, bueno, qué es lo que es ser Nikkei, qué es lo que es ser parte de la comunidad japonesa y reflexionando un poco sobre, bueno, el porvenir de la comunidad japonesa en la Argentina. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo y por la conversación y vamos a seguir estando en contacto, ya nos cruzaremos en otros momentos también. Muchísimas gracias a vos, Guille, por la invitación. Que Abrazo estés enorme. bien.